vamos con el tema 4. El tema 4 se llama diseño de programas con clases. Bueno, lo primero que quiero comentar es que ahora vamos a cambiar un poco el tercio de la asignatura. Hasta ahora, pues lo que hemos visto son los pilares de la programación desde el punto de vista algorítmico. Hemos aprendido cómo se hacen los algoritmos, de lo que sería pues una programación estrictamente estructurada. Hemos visto las estructuras if, lo que es la estructura while, las diferentes de las declaraciones diferentes de variables que hay. Hemos visto pues bueno lo que son expresiones, montar fórmulas, pedir datos del teclado, mostrarlo por pantalla, dado como instrucciones dadas desde un punto de vista imperativo, es decir, una orden tras órdenes, ¿vale? Hemos mezclado por un lado órdenes y por otro lado las estructuras condicionales y repetitivas para formar pues lo que sería un algoritmo, ¿vale? Que lo hemos visto como forma de programa. Bien, pues ahora vamos a ver vamos a entrar directamente en la orientación a objetos. En la orientación a objetos se caracteriza porque ahora lo que adquiere más peso es la estructura en sí, más que los propios algoritmos. Ahora, bueno, tiene la parte buena, es que la programación, bueno, se vuelve un poco más abstracta y no es tan difícil de buscar los algoritmos. Aunque, como veremos, también tendremos que escribirlo para ver lo que sería lo que llamaremos métodos. Bien, pues vamos a empezar a definir una serie de conceptos propios de la orientación a objetos y lo voy a representar mediante un tipo de diagrama que forma parte de la notación UML, ¿vale? La notación UML significa lenguaje de modelado unificado, ¿vale? No es más que unos diagramas, ¿vale? En los cuales pues una serie de señores pues se han puesto de acuerdo para que sea un estándar de representación pues de los diferentes elementos que forman la programación orientada a objetos, ¿vale? En vez de representarlo de 20.000 formas, cada programador de una forma distinta, pues dijeron unos señores, venga, vamos a reunirnos y lo vamos a representar todo de la misma forma, para que sea legible por todo el mundo. Bien, pues vamos a ir viendo estos diagramas conforme vaya explicando los diferentes conceptos. Así que vamos a explicar los conceptos pues uno a uno. En primer lugar, vamos a ver el concepto clase. Una clase se puede definir, ¿vale?, como una estructura de la cual, con una estructura definible por el usuario, definida por el usuario, o puede venir dada o predefinida, de la cual se instancian objetos. Esto de instanciar pues viene a ser como es un molde del cual pues nosotros vamos a obtener pues diferentes objetos. Ahora lo explicaré con más detalle. Una clase, ¿vale?, está formada, la clase la definen sus atributos y posee métodos que operan
En UML una clase se representa así, ¿vale? Con una cajita, ¿vale? La clase tiene un nombre o un identificador. Posee unos atributos que definen lo que sería la clase y tiene también pues una serie de métodos. En UML se representa así, como con un cuadrado o una caja con tres secciones. La primera, el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Bien, siguiente definición. ¿Qué sería un atributo? Vamos a borrar, esto lo debería haber puesto aquí abajo, pero bueno. Los atributos de una clase pues viene a ser como la parte estática de la clase, es decir, sería la información que retiene la clase y la cual pues la define, ¿vale? Un atributo pues podríamos decir que es la información, los atributos son información que define a la clase. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros podemos tener pues una clase que la vamos a llamar la clase factura. ¿Cuáles son los atributos de la factura? Pues la información que tiene una factura o quiere una factura. Por ejemplo, pues sería información, pues el importe, el concepto de la factura, por ejemplo, o tipo de IVA. O bien son los atributos, son información que define a la clase. Fijaros que una factura sin un importe, sin un concepto y sin un tipo de IVA, pues no sería una factura. Y sin el número de factura, ¿vale? Sin un número de factura, pues no sería una factura, nos la está definiendo, ¿vale? Es un papel que tiene que tener pues estas cosas. Cada información pues tiene un tipo, como lo hemos conocido. Por ejemplo, el importe será de tipo float, se representa en orientación a objeto con 2 puntos. El concepto pues lo vamos a poner de tipo string, ¿vale? Pueden ser los atributos, a su vez pueden ser otras clases, otros objetos de otras clases, ¿vale? El concepto sería un objeto de la clase string. Tipo IVA, pues podemos darle pues por ejemplo un entero para representar un porcentaje, y el número de factura pues va a ser otro string, ¿vale? Queda así. El tercer recuadro sería de los métodos, que todavía no lo hemos visto. ¿Vale? Cada atributo está definido por un identificador y un tipo de datos, de los que ya vimos en los temas anteriores. Y luego viene precedido por un símbolo que es el operador de visibilidad. Que es un concepto que explicaré más adelante, ¿vale? Bien, esos serían los atributos, y ahora pues vamos con los métodos. Los métodos son
las operaciones que una clase puede hacer con los atributos. ¿Vale? Los métodos pues son operaciones que podemos hacer con los atributos. ¿Vale? ¿Qué operaciones podemos hacer? Pues por ejemplo, si nosotros tenemos, representamos otra vez nuestra clase factura, ¿qué cosas podemos hacer con la factura? Pues por ejemplo, imprimirla, ¿vale? Podemos imprimir la factura. ¿Qué más podemos hacer con la factura? Pues, por ejemplo, pues podríamos añadir o modificar el IVA, por ejemplo. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Pues por ejemplo, obtener el importe. Podemos hacer pues más cosas. Obtener el importe. ¿Vale? Bien. Cada método lo vamos a definir de la siguiente manera. Ponemos un identificador del método, que normalmente los métodos, los identificadores son verbos. Igual que los atributos pues son sustantivos, porque son cosas estáticas. Los métodos son verbos, porque son cosas que nosotros podemos hacer con la clase. Por ejemplo, imprimir. Pongo imprimir, entre paréntesis, pues pongo los parámetros. ¿Qué es un parámetro? Pues un parámetro es una información extra que necesita un método para poderse realizar. Si no necesitamos esa información extra, pues no ponemos nada. Después ponemos dos puntos y void. Este void, ¿qué significa? Esto es lo que devuelve el método, ¿vale? El método imprimir, pues en este caso, pues como lo imprime por la pantalla, pues no devuelve nada, ¿vale? Cuando no devuelve nada tenemos que poner void. Esto es como el chiste de los leperos, de para qué los leperos meten una botella vacía en el frigorífico, para los invitados que no quieren tomar nada. Pues aquí ocurre lo mismo, cuando no devolvemos nada, lo especificamos mediante un void. A continuación, el método modificar IVA. Método modificar IVA, aquí sí ponemos un parámetro que necesita. Si nosotros queremos modificar el IVA, ¿qué parámetro o qué información extra necesitamos? Pues necesitaremos el nuevo IVA. Si lo queremos modificar nos tendrá que dar el nuevo, ¿no? ¿Cómo nos lo dan o cómo obtenemos el nuevo IVA? Pues me lo tienen que pasar por parámetros. Eso lo indicamos poniendo dos paréntesis, el identificador del parámetro, dos puntos y el tipo del parámetro. Me tienen que dar un IVA de tipo entero. Y devuelve, pues voy, como modifica, no devuelve nada. Y obtener importe no tiene parámetros, lo que va a hacer es devolvernos pues lo que sería el importe de la factura. Ponemos dos puntos y float. Y ponemos float, que es lo que nos devuelve, el valor que nos devuelve, ¿vale? También tenemos que indicar en el diagrama UML el operador de visibilidad, que le ponemos como más, que sería público, ¿vale? Este concepto pues lo voy a explicar, como digo, más adelante, ¿vale? Pues bien, pues en principio esto sería pues el primer concepto, los primeros conceptos de orientación a esto, ¿vale? Bien,
sería el cuarto concepto, que es la visibilidad. Bueno, la visibilidad. Para explicar este concepto voy a representar la clase utilizando pues esta notación, ¿vale? Voy a utilizar, no es una notación estándar, pero a mí me va a servir para que me entendáis lo que sería la visibilidad. Los atributos los voy a representar mediante el cuadrado. Y los métodos los voy a representar como arcos de circunferencia. Aquí tendríamos 4 métodos y 4 atributos, ¿vale? Esto sería una clase, la clase 1. Y aquí tendríamos otra clase, que sería la clase 2. Aquí tendríamos otra clase. Ya me estoy quedando sin tinta en el... Sería la clase 2. Vale. Pues bien, un lenguaje orientado a objetos pues va a consistir en una serie de métodos que va a llamar a otros métodos, o métodos que van a utilizar atributos de otras clases, y métodos que llaman a otros métodos de otras clases. Por ejemplo, la clase 1, pues este método pues podría ser uso de este otro método. Este sería el método A, y este podría ser el método B. Pues el método A hace uso del método B, pero también este método, por ejemplo, podría hacer uso de este atributo, ¿vale? El método A, método B, mejor dicho, método C, vamos a llamarlo C, pues dentro pues puede hacer uso del atributo azul, ¿vale? Pues bien, la idea, ¿por qué la he representado yo a la clase de esta forma? Porque la idea es que tenemos que tener, es que lo ideal sería que las clases estuvieran protegidas por los métodos y ocultaran los atributos. Es decir, que esto pues no sería, en orientación a objetos, este tipo de acciones no son muy deseadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los atributos son cosas, por decirlo de alguna manera, muy íntimas de la clase. Es la clase el que tiene, el que sabe cómo utilizar y modificar los atributos. Por ejemplo, la clase factura, pues la clase factura, en el método de modificar el IVA, pues tiene que ser esa clase la que sepa cómo modificarlo. Es decir, nosotros, el método modifica IVA, pues modificará el IVA, pero tendrá que comprobar si el IVA pues es el 21%, el 8% o el 4%, ¿vale? En función de si es el reducido, super reducido o normal, ¿de acuerdo? Si viene otra clase y nos pone un IVA del 30%, ¿vale? Pues estaría dándole un valor erróneo al atributo. En cambio, el método modifica IVA, pues podría validarlo con una estructura y asignarle los valores adecuados, por decirlo de alguna manera. Pues bien, pues lo que en la orientación a objetos, pues existe un mecanismo que nos permite evitar que unas clases pues modifiquen por la buena los atributos de otras clases, o incluso métodos. Hay métodos que a lo mejor este método lo utiliza la clase 2 internamente para hacer pues sus validaciones y
no tiene sentido de que la utilice otras clases. Pues nosotros pues podemos también hacer de que no la utilice, ¿vale? Bien, pues el conjunto de mecanismos con el cual nosotros impedimos que una clase utilice determinados atributos y métodos de otra, lo llamamos visibilidad, ¿vale? Y visibilidad, tenemos 4 tipos de visibilidades. Voy a dar los 2 primeros, que son los más fáciles, y los 2 siguientes pues los iré definiendo con más exactitud pues cuando lo veamos en los diferentes temas. Bien, el primer tipo de visibilidad se representa con un más en UML y es el tipo de visibilidad público. El menos en el tipo de visibilidad público, cuando nosotros le damos, por ejemplo, a este atributo tipo de visibilidad público, pues los métodos de otras clases pueden acceder a él, pueden consultarlo y lo pueden modificar, ¿vale? Porque están públicos. Si este método es público, pues todos los métodos de otras clases pues pueden hacer uso de él. El segundo tipo de visibilidad es visibilidad privado y se representa mediante un menos. El tipo de visibilidad privado, pues podéis imaginar que es lo que hace, todo lo contrario, restringe el uso del método o del atributo en cuestión. Es decir, si yo a este atributo le digo que es privado, cuando este método intenta acceder a este atributo, nos va a dar un error en tiempo de compilación. Bueno, no lo va a poder permitir, ¿vale? Nos da un error en tiempo de compilación. No va a poder hacer uso, aunque lo conozcamos, no lo vamos a poder utilizar. Igual ocurre con los métodos, Si a este método le doy visibilidad privada, aunque yo lo conozca, sepa su nombre, no voy a poder hacer uso de él y me va a dar error en tiempo de compilación, ¿vale? Luego tenemos otros 2 tipos más de operadores de visibilidad. Tenemos el protegido, que está relacionado con la herencia, está relacionado con el concepto de herencia, ¿vale? Que eso ya lo veremos más adelante, en la cual pues un atributo pues puede acceder si hereda, permite acceder a él si la clase pues hereda, el atributo es heredado. Ya veremos lo que es un atributo heredado. Para estos tipos de atributos pues le podemos dar visibilidad. Y luego, si no ponemos nada, pues tenemos visibilidad paquete o implementación. Y el atributo es visible para, en este caso el atributo sería visible para todas las clases que forman un paquete, ¿vale? En las clases nosotros las podemos agrupar por paquete, pues todas las clases que pertenezcan a un mismo paquete pues pueden hacer uso de ese atributo o de ese método. Si no pertenecen a ese paquete, pues no podrán hacerlo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos tenido pues el primer punto, que son los 4 conceptos fundamentales de la orientación a objetos. Lo que sería el concepto de clase, concepto de atributo, concepto de método y visibilidad. Bueno, pues vamos con la parte práctica del punto 1 del tema 4. Los conceptos que estuvimos viendo anteriormente, pues los recuerdo, son lo que es el concepto de clase, lo que son los atributos, vamos a ponerlo, lo que son el concepto de métodos y el concepto de visibilidad. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a ver todos estos conceptos, pero desde un punto práctico, aplicándolo a un programa Java, a una clase del lenguaje Java. En los conceptos, recuerdo que no hay que ceñirse solamente
al lenguaje Java, sino que los conceptos que yo voy explicando es genérico, es válido en cualquier programación que esté orientada a objetos, que siga la filosofía o el paradigma de orientado a objetos. Lo que pasa es que nosotros pues tenemos que aplicarlo con uno, pues y lo estamos haciendo con Java. Muy bien. Pues vamos con el diagrama, el programa día, vamos a escoger las herramientas UML y vamos a poner nuestra clase. Lo primero que tenemos que elegir de qué va a ser la clase. Vamos a utilizar una clase práctica, así que voy a coger una clase de factura. Primer detalle importante, el nombre de la clase, es lo primero que nosotros ponemos en el cuadradito, pues tiene que empezar con mayúsculas y el resto de letras en minúsculas, lo que se llama en capital. Debe ser una palabra, un sustantivo en capital, ¿vale? Y representa pues algo de nuestro universo que nos interesa, factura. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí el nombre de la clase. Lo siguiente, vamos a ponerle algunos atributos. Le damos a nuevo y de los atributos, estuvimos recordando que los atributos lo que vienen a definir qué es la clase. Entonces tengo una clase factura, pero ¿qué es para nosotros una factura? Pues una factura pues son los atributos que nosotros que vamos a poner. Y esos atributos desde un punto de vista práctico es la información que va a almacenar la clase, la información que tiene la clase, propia de la clase. Como en este caso sería el número de factura, numFactura, que es de tipo string, aunque sea un número, pero en verdad es un código, le llamamos número, pero es un código. Y aquí la visibilidad, podemos poner la visibilidad, le decimos visibilidad privada. Por lo que estuvimos viendo, todos los atributos, pues lo normal es que sean privados, ya que los métodos deben de proteger a los atributos, de manera que sean a través de los métodos los que modifiquen ese atributo. Aplicamos y creamos otro atributo. Vamos a poner el número de factura, el concepto de tipo string, privado. Respecto a la nomenclatura de los atributos, pues comentar que tenemos que poner, va todo en minúscula, el nombre es en minúscula. Si por ejemplo el nombre del atributo estuviera formado por dos palabras, por la concatenación de dos palabras, como ocurría en numFact, ¿vale? La primera palabra en minúscula y la segunda palabra ya la ponemos en capital, ¿vale? Esto es lo que se llama la notación húngara. Y bueno, vamos a poner otro atributo que va a ser el concepto, el importe, que es de tipo float. No hace falta poner un double, ¿por qué? Porque solamente el importe tiene dos decimales, ni podemos utilizar un entero porque si no nos quedaríamos sin céntimos, y tampoco dos decimales, eso tampoco es una precisión enorme, ¿vale? Y las cantidades pues normalmente pues que se barajan son cantidades pequeñas, ¿vale? Bueno, importe, no somos el caso. Y luego por otro lado pues vamos a poner el IVA, que va a ser de tipo entero. Ponemos el tipo, que es el tipo, bueno, el IVA, si es el 4, el 8 o el 21. Vamos a aplicar y bueno, y ya tenemos aquí nuestros atributos que son todos privados. Y ahora vamos con los métodos. Los métodos suelen ser públicos y los atributos, aunque sean privados, pues pueden ser modificados por los propios métodos de la clase. Es decir, el privado no sale dentro de la clase, pero los propios métodos de la clase sí pueden manipularlo. Bien, las operaciones son las cosas que nosotros podemos hacer con una factura, ¿vale? Y suelen ser, los nombres de los métodos suelen ser casi todos verbos, porque implica acción o cosas de acción. Como por ejemplo puede ser imprimir factura, vamos a poner fra, ¿vale? Sería el nombre, igual que en los atributos, la primera es minúscula, la primera palabra es más minúscula
y si hay una segunda palabra pues ya utilizamos capital. El tipo, este es el valor que va a devolver el método, ¿vale? Este método pues puede devolver pues un determinado valor, ¿eh? Si no devuelve nada tenemos que poner el void, ¿vale? Y ahora aquí ponemos los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada pues son esa información extra que nosotros necesitamos pues para que el método se pueda realizar. En el caso de imprimir factura, como lo vamos a imprimir por la pantalla, pues tampoco va a tener ningún parámetro. No le hace falta saber nada más. Pues ya tenemos nuestro primer método. El segundo método, vamos a poner imprimir factura. Vamos a hacer un método para modificar el IVA, por ejemplo. Modificar IVA. El tipo, es decir, no va a devolver nada. Y ¿qué es lo que necesito? ¿Qué parámetro necesito? Aquí sí necesito un parámetro especial. Pues si yo quiero modificar el IVA, me tienen que decir cuál es el IVA por el que quiero modificar, cuál es el nuevo IVA. Eso me lo tienen que dar de fuera. El método no es adivino, ¿vale? Pues entonces lo tenemos que indicar aquí. El nombre pues va a ser, por ejemplo, nuevo IVA. O vamos a poner el IVA. Se supone que ya se sobreentiende que es el nuevo. El tipo, que es de tipo entero. Y bueno, y le damos a aplicar. Y ya por último, pues vamos a utilizar un método que va a ser el obtiene importe, ¿vale? Para obtener el importe, pues bueno, pues para realizar ese importe, pues utilizarlo en otras partes del programa, ¿vale? Como lo que quiero obtener, pues lo que sería el atributo, el valor del atributo en sí, pues de una manera estándar se utiliza el nombre como get y a continuación el nombre del atributo, get importe, ¿vale? Esto es lo que se llama un getter, ¿vale? Eso le decía así en el argot de informática, ¿vale? En vez de decir poner obtener importe, pues lo ponemos en inglés, ¿vale? Es como un estándar de facto. Y bueno, y el tipo que devuelve pues va a ser un tipo float, ¿vale? Porque me va a devolver el importe. Es un método para obtener importe para utilizarlo en mis programas, ¿vale? Le voy a aplicar y bueno, le voy a aceptar y bueno, ya tengo aquí mi factura, mi modelo factura con los tres métodos: imprimir factura, modificar IVA y get import. Y ahora vamos a ver cómo se implementaría esto en Java, ¿vale? Para ello nos vamos a ir, vamos a utilizar lo que sería el Jenny, no hace falta de utilizar el Eclipse, aunque a muchos pues el Eclipse pues le crea adición, ¿vale? Pero bueno, no todo hay que hacerlo con Eclipse. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en una especificación de una factura en Java es ponerle el nombre al archivo. El nombre del archivo es importante, le digo esto porque no es una cosa obvia, ¿vale? El nombre del archivo se tiene que llamar igual que la clase, terminado en .java. Por ejemplo, si mi clase va a ser la clase factura, el nombre de la clase factura, pues el archivo se tiene que llamar, ¿vale? Factura.java. Por ejemplo, ponemos factura.java. Vamos a ponerlo aquí en... ¿Vale? Si no se llama así, pues va a dar error. Bien, a continuación tenemos que especificar lo que sería la clase. La clase que especifica poniendo public, class y el nombre de la clase, factura. Estas tres palabras reservadas significan de que la clase es pública, tiene visibilidad pública. La visibilidad, aparte de aplicarse a los atributos y a los métodos, como estuvimos viendo en la clase teórica, también se puede aplicar a lo que sería una clase. Podemos hacer clases públicas o clases privadas, ¿vale? Que no tienen mucho sentido, o incluso clase de visibilidad paquete, que solamente se vea dentro de un paquete, etc. Pues bien, la vamos a poner pública. Y bueno, a continuación pues tengo que indicar pues
los atributos. Antes siempre es bueno de indicar un comentario diciendo que esa clase qué es lo que es. Decimos clase factura, que una clase que implementa las facturas en nuestro programa de contabilidad. Normalmente cuando tenemos un programa cerrado, pues bueno, pues es más fácil poner los comentarios, que una clase así suelta. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos un programa de contabilidad y que necesitamos una clase factura. Bueno, empezamos con los atributos. Atributos. Los atributos pues los tenemos que especificar de la siguiente manera. Primero tenemos que poner el operador de visibilidad, es decir, que son privado, con private, public, ¿vale? No ponemos, si es público, no ponemos nada, si es de paquete, ¿vale? Visibilidad paquete, o el cuarto método que nosotros estuvimos viendo, que lo veremos cuando veamos la herencia, es la visibilidad protegida, protected, ¿vale? Son los tres tipos de visibilidades que tenemos para los atributos. O bien, primero indicamos lo que sería la visibilidad, a continuación el tipo, por ejemplo string, y a continuación ponemos el nombre del atributo, nonfactura. De esta misma forma pues hacemos con todos los atributos pues que tenemos aquí en la clase factura. Private, string concepto, private, float importe y private in IVA. Bien, así se especificarían los atributos. Ahora vamos a ver cómo se especificarían los métodos, que ya esto es un concepto nuevo. Los atributos, al fin y al cabo, si entendisteis lo que era la variable, pues la verdad es que no tiene mucha más historia. Lo único que se le pone un operador de visibilidad que funciona tal y como os estuve comentando. Y ahora vamos con los métodos. Para definir los métodos, nosotros tenemos que indicar en principio pues el tipo de retorno, si devuelve algo el método. Ahora vamos a ver qué es esto de devolver. Por ejemplo, el método imprimir factura sería public. Indicamos, al igual que el atributo, indicamos primero la visibilidad, después el tipo que devuelve. Si no devuelve nada, pues ponemos void, y después el nombre del método, imprimir factura. Y ahora entre paréntesis los diferentes parámetros que necesita para realizarse, en este caso ninguno. Y ahora a continuación tenemos un bloque, tenemos que especificar un bloque de instrucciones que viene delimitado por estas dos llaves. Os recuerdo que en Java las llaves delimitan bloques de instrucciones, ¿vale? Que normalmente pertenecen a algo, ¿vale? En este caso al método imprimir factura. Aquí esta llave y esta llave que la cerraré más adelante, pues lo que me delimita pues todo el código de una clase, ¿vale? Las llaves siempre delimitan cosas. Bien, y aquí pues puedo poner el código. ¿Qué código puedo poner? Pues todo lo que hemos visto en el primer trimestre. Es como si todo lo que poníamos, las instrucciones que poníamos en el método main, pues ahora lo podemos poner en cualquier método. Por ejemplo, queremos mostrar por pantalla todos los atributos de la factura. Pues nada, ponemos system out println número de factura más factura. Podemos utilizar los atributos ln. Vamos a hacerlo de manera más inteligente, copiando y pegando. Vale. Vale.
aquí pondríamos concepto, sería más concepto, y luego pondremos el importe, vamos a ponerlo formateado, ponemos un printf, tanto por ciento punto 2f, tanto por ciento aquí, punto 2f barra n, y ahora ponemos el importe, y luego tenemos el tanto por print el n, el IVA, que bueno, sería entero. Vamos a poner aquí importe, falta aquí importe, y aquí ponemos el IVA, dos puntos, más IVA, y aquí vamos a ponerle su tanto por ciento, ¿vale? El IVA viene dado en tanto por ciento. Bien, pues este sería el código de imprimir factura, ¿vale? Siempre cuando escribimos un método, pues tenemos que poner pues su comentario, indicando qué es lo que hace, porque nosotros a la hora de hacer el programa, pues nos puede parecer obvio y nos parece todo lo intuitivo del mundo porque somos nosotros los que estamos haciendo, pero cuando este código lo tenga que mantener otra persona, otro programador, pues porque nos asciendan en la empresa, o porque nos vayamos a otra empresa, o por lo que sea, ¿vale? Pues tenemos que indicar, poner los comentarios para que lo tenga que mantener, pues sepa lo que hace el método, Ponemos método que muestra los datos de la factura por la pantalla, ¿vale? Si tuviera parámetros, pues en el comentario tendríamos que indicar cada parámetro qué es lo que hace, ¿vale? Bien, sigamos con el siguiente método, sería modificar IVA. Pues ponemos el comentario, siempre es adecuado, yo os aconsejo de que pongáis primero el comentario y después especifiquéis el método, porque así os deja, os quedáis claro, tenéis las ideas claras de lo que tenéis que programar. Vamos a poner método que modifica el IVA, el atributo IVA por el pasado por parámetro. En el comentario hago referencia al parámetro que se le pasa, para que la persona que lo tenga que mantener pues sepa para qué sirve ese parámetro, pues ya sabe que es el nuevo IVA. Public void, ¿vale? La visibilidad, ponemos el nombre del método, modificar IVA, y entre paréntesis pues los parámetros. En este caso sí tenemos un parámetro adicional que es el nuevo IVA, pues lo hacemos poniendo in, ¿vale? Primero el tipo y a continuación ponemos el nombre del parámetro. Tenemos que dar un nombre del parámetro y el bloque de llave. Bien, ¿cómo se utilizan los parámetros dentro del método? Pues se utiliza de una manera muy fácil, ¿vale? Nosotros un parámetro lo podemos considerar como si fuera una variable local, una variable normal y corriente, como las que hemos utilizado hasta arriba. Es decir, para efectos prácticos es como si nosotros tuviéramos esto, el parámetro este de aquí es como si nosotros hubiéramos puesto esto dentro del método, es como si fuera una variable más, ¿vale? Lo único es que no la vamos a declarar porque ya no viene declarada aquí en los parámetros, pero la podemos utilizar como si viniera declarada. Y no tenemos que preocuparnos por su inicialización porque ya se supone que nos viene ya dada, ¿vale? El que utilice nuestro método modificar IVA, pues es el que utiliza ese parámetro. Bien, modificar IVA lo que va a hacer es cambiar el IVA del atributo IVA, es decir, sería IVA igual, el atributo IVA se llama IVA, ¿vale? Pues ahora lo tenemos que modificar, sería al IVA, el atributo IVA, le asigno el parámetro IVA. Y aquí viene un pequeño problema. ¿Cómo distinguimos entre, bueno, el problema es que se llama igual el atributo y el parámetro, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlo? Bueno, pues a algunos se les puede ocurrir, bueno, pues cogemos y le cambiamos el nombre al parámetro y Santa Pascua y se termina ya la... Pero bueno, en Java podemos hacer eso, está
trabaja bien, el programa no va a ser más ineficiente por ello, pero bueno, Java en este tipo de cosas pues tiene una instrucción, una directiva que nos permite diferenciar entre el atributo y un parámetro o incluso una variable local, ¿vale? Y es la directiva this. Es decir, si nosotros aquí en vez de IVA ponemos this.iva, ¿vale? Si nosotros utilizamos esto, this.iva, Java sabe que este IVA es el parámetro. Digo, el parámetro es el atributo, el que lleva el this es el atributo. Y el que no lleva this es el parámetro. Siempre, pues bueno, prevalece lo último que se declaró. Es también la filosofía de Java, ¿vale? Pues bien, pues nosotros vamos a poner this.iva y con esto pues ya saben Java que este IVA se refiere al atributo, ¿vale? Bien, pues ya está, el método sería así. Y por último, nuestro getImported, vamos a ver como un método que devuelve el importe de una factura. Lo tenemos que especificar poniendo public. A continuación tenemos que poner el tipo del método, nos va a devolver el importe, luego tenemos que decir que devuelve float. Ponemos el nombre del método, getImported, y como no tiene parámetros de entrada, este se llama parámetro de entrada y este se llama parámetro de salida, ¿vale? Como no tiene parámetros de entrada, pues no ponemos nada, abrimos y cerramos paréntesis, pero los paréntesis sí es obligatorio ponerlo. Bien, ya lo tenemos aquí y bueno, como lo que hacemos es devolver lo que sería el importe, pues para devolverlo utilizamos la directiva return, ¿vale? Es decir, cuando nosotros aquí pongamos un tipo, es obligatorio que al final, se pone al final de todo el bloque de instrucciones, tenemos que poner una directiva return y tenemos que devolver algo que sea float. Es decir, si nosotros pusiéramos 9F, por ejemplo, return 9F, esto sería un programa válido. Luego pues no tendría mucho sentido, pero bueno, compilaría y funcionaría, ¿vale? En nuestro caso, el float que voy a devolver, pues sería el float del atributo, sería this.imported, ¿vale? Podría poner importer a seca, pero bueno, el this también lo que nos da es más claridad en un programa. Cuando en un programa tenemos un montón de variables y de atributos, pues el this también le sirve al programador para tener claro, para ver claro dónde están los atributos, ¿vale? Dentro del código. Pues ponemos, por ejemplo, return this imported, ¿vale? Aunque podemos ponerlo sin el this, como hice aquí en el caso de imprimir factura. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera clase, ¿vale? Esto lo compilamos, no nos da ningún error, ¿vale? Y ahora cogemos, lo ejecutamos, y bueno, nos dice que nos ha encontrado el método principal, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto en verdad no se puede ejecutar, porque Java para ejecutar algo empieza siempre ejecutando el método main. Si nosotros no ponemos en nuestra clase ningún método main, pues no podremos, ¿vale?, ejecutarlo, ¿vale? Entonces, para probarlo se utiliza lo que se denomina como un stub, ¿vale? Un stub es una clase que se utiliza pues para probar, ¿vale? O un driver, también se le suele llamar driver. Bien, pues vamos a crear esa clase. Vamos a crear una clase que se llama principal, decimos nuevo, guardamos como, va a ser una clase que se llama principal.java. ¿Vale? La definimos como os he comentado antes, public class principal. No vamos a ponerle ni atributos, y el único método que va a tener pues va a ser el método main, que va a ser public, tiene que ser public, static, tiene que ser público, estático, ahora ya veremos lo que significa estático, void porque no devuelve nada, main, y admite pues un parámetro que son los argumentos AGS, un array de string, que ya os comentaré más adelante
este parámetro por dónde se lo podemos pasar. Bien, ya tenemos nuestra clase principal, nuestra clase main. Y ahora aquí pues vamos a crear una clase, un objeto de la clase factura, como decíamos ya en el tema anterior, en el tema 3. Para crear un objeto de la clase factura ponemos factura, por ejemplo, fda es igual, ¿vale?, a new factura, ¿vale? Factura no factura. Y a continuación pues puedo utilizar pues sus métodos. Por ejemplo, puedo modificar el IVA. Para utilizar los métodos tengo que poner el nombre del objeto. El objeto FRA es un objeto de la clase factura. El recuerdo de anterior, ¿vale? Cuando nosotros, esto lo que estoy haciendo aquí es instanciar un objeto, el objeto FRA de la clase factura. Para utilizar los métodos, pues pongo el nombre del objeto, punto, y ahora pongo el método que quiero utilizar. Por ejemplo, modificar IVA. Modificar IVA, y le tengo que pasar por parámetro, pues por ejemplo un IVA, el 21. Que quiero obtener el importe, ¿sabe cuál es el importe de la factura? Vale, pues hago un factura.getImporte. Pero si os acordáis, este método me devuelve algo que es de tipo float. ¿Eso qué significa? Pues eso lo que significa es que tengo que crear una variable que sea de tipo float. La variable importe de tipo float. Y ahora le tengo que asignar a esa variable, le tengo que asignar pues el método getImporte, ¿vale? Así es como se pone. De manera que cuando haya ejecutado esta instrucción, pues importe, la variable importe contendrá el importe de la factura, ¿vale? Y ya puedo hacer con ella pues lo que quiero. Y luego vamos a poner el imprimir factura, lo mismo, como no devuelve nada, ponemos el objeto y el nombre del método, imprimir factura. Como no tiene parámetro, abro y cierro paréntesis. Y bueno, y ya por último vamos a hacer algo con ese importe. Pues vamos a mostrarlo con un printf. System out println, con un println. Importe consultado. Vamos a ese importe, pues por ejemplo vamos a aplicarle una rebaja. Importe menos igual, vamos a rebajarle 10 euros, ¿vale? Esto es menos igual, lo que hace es al importe le resto 10 euros. Importe consultado, dos puntos, bueno, voy a ponerlo printf para mostrarlo con formato, tanto por ciento punto 2f barra e, ¿vale? Y ahora que no se nos olvide la variable importe. Muy bien, pues vamos a compilarlo, no me da error y ahora lo vamos a ejecutar. Lo ejecuto y bueno, me pone número de factura. Empezamos aquí, cada modifica el IVA, aparentemente no se muestra nada, y ahora obtengo el importe, imprimo factura y me muestra esto: número de factura null, concepto null, importe 0, IVA 21, importe consultado menos 10. Este sería el resultado de aplicar, de restarle 10 al getImporte, ¿vale? A este importe de aquí, ¿vale? Si nos fijamos, bueno, pues tiene su lógica. Fijarse que nosotros la factura no nos hemos preocupado de inicializarla, ¿vale? Es decir, yo en ningún momento pues le he dicho cuál es el número de factura, ni cuál es el concepto, ni cuál es el importe, ¿vale? El IVA sí, porque he utilizado el método modificar IVA, que le puse 21 y aquí está ese 21. Y el importe consultado, por defecto la variable la inicializa 0, y el importe consultado, como le resté 10, pues me devuelve 10, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo suyo sería de poder inicializar lo que sería la factura, ¿vale? Bien, para inicializarlo, eso lo hago mediante un método, ¿vale?
¿vale? Que sería el método constructor, ¿vale? Es decir, existen unos métodos especiales que sirven para construir un objeto, para inicializar los datos de un objeto de una clase. Y el método constructor se llama, vamos a poner métodos constructores, pues el nombre de estos métodos pues tiene que coincidir con el nombre de la clase. Le tenemos que poner la visibilidad. Ahora no tenemos que poner ningún tipo de devolución, ya que los métodos constructores por propia definición no devuelven nada. Factura. Y luego, bueno, pues los parámetros. Si no lleva parámetros, lo que estamos definiendo lo que se llama el constructor por defecto. Por ejemplo, public factura, el constructor por defecto, lo que haría sería, por ejemplo, num factura, lo inicializo a cadena vacía, this.concepto, lo puedo inicializar a la cadena vacía, siempre, aunque me inicializa a 0, pero siempre es bueno inicializarlo a 1, ¿vale? Por lo que pudiera ocurrir. Y this IVA vamos a poner 0, ¿vale? Este sería, por ejemplo, por un constructor por defecto. Si nosotros lo compilamos y ejecutamos el programa principal, aquí ya vemos que no nos aparece ese null que nos aparecía antes. Nos aparece 0, 0, el importe 0, bueno, 21 y menos 10. Y bueno, y constructores podemos crearlo, todos los constructores que nosotros queramos, siempre y cuando sean distintos en número y tipo de parámetros. Por ejemplo, vamos a crear un constructor de manera que me cree pues que los valores se los pasemos por parámetros. Método constructor con valores pasados por parámetros. ¿Vale? Serían public factura y ahora los valores serían todos los atributos, ¿vale? Lo podríamos poner en los parámetros: string número factura, string concepto, float importe y int IVA. Y ahora lo que voy a hacer es inicializar. Aquí tenemos this num factura igual a factura, concepto igual a concepto, importe igual a importe y IVA igual a IVA. Fijarse que he utilizado el this para desambiguar entre el nombre del atributo y el nombre que viene dado por parámetro. Vale, vamos a ver ahora esto cómo lo utilizaríamos. Pues mi programa principal, a la hora de crear mi objeto factura, pues como quiero utilizar el segundo constructor, pues tengo que indicarle por parámetros por los valores de la factura. Por ejemplo, el número de factura va a ser la 00, va a ser la 2021 0001. El concepto va a ser pues vamos a poner unos auriculares. Me va a costar por 60 euros y el IVA pues va a ser del 21%, ¿vale? Tendré que indicarlo con los literales de cada cosa, ¿vale? Si nosotros ahora ejecutamos nuestra aplicación, aquí ya tenemos, ¿vale? Pues que se nos muestra pues todos los datos, ¿vale? Aquí tenemos los datos de mi factura creada inicialmente, el IVA 21, bueno, lo cambié y ya vale 21, y aquí el importe consultado pues es 50 porque le he restado los 10 del descuentito, ¿vale? Bien, pues este sería pues la primera, lo que serían los primeros conceptos, ¿vale? Que necesitáis saber para empezar a crear vuestras propias clases. Así que bueno, practicar, ¿vale? Utilizar una clase, ¿vale? A crear otra clase, por ejemplo la clase coche, e intentarle pues ponerle atributos
atributos y ponerle algunos métodos, ¿vale? En intentarlo hacer y las dudas pues me las podéis preguntar.